Día 948. Hoy traemos muchas actualizaciones desde la dirección de Kursk. Aquí, en el pueblo de Kremianoe, al este de Koronevo, las fuerzas ucranianas han rodeado metódicamente la zona, cortando las rutas de suministro clave y dejando a las tropas rusas atrapadas y aisladas. A medida que se estrecha el cerco y los esfuerzos de reabastecimiento rusos se hacen cada vez más desesperados, ambas partes se preparan para el próximo movimiento decisivo en este enfrentamiento táctico, que podría tener consecuencias de gran alcance para toda la ofensiva de Kursk. La aldea de Kremianoe, situada al este de Koronevo, ha sido el centro de un enfrentamiento táctico desde el pasado agosto. La situación comenzó cuando la 810 Brigada de Infantería Naval rusa se trasladó a la zona, intentando consolidar el control tras la incursión ucraniana en Kursk. Aunque la mayor parte de las unidades rusas se vieron obligadas a retirarse, un pequeño contingente permaneció atrincherado en Kremianoe. Con el tiempo, estas fuerzas han ido quedando cada vez más aisladas a medida que las tropas ucranianas avanzaban sistemáticamente, cortando sus flancos y estrechando el cerco. Hoy, las fuerzas ucranianas han completado oficialmente el cerco operativo de Kremianoe, cortando todas las principales rutas de suministro a la aldea. Solo queda una única y precaria línea de comunicación terrestre desde Chevtukovka, que está bajo el control de fuego ucraniano, gracias en parte a un punto de estrangulamiento natural en el terreno. Si nos fijamos en el mapa topográfico, podemos ver que Kremianoe está rodeada de zonas elevadas, lo que restringe gravemente el acceso a la aldea. En respuesta, las fuerzas ucranianas han estado presionando Chevtukovka durante las últimas 2 semanas, avanzando desde 3 direcciones. Una reciente oleada de ataques con drones y artillería a mediados de septiembre tuvo como objetivo Chevtukovka, como parte de esta estrategia de cerco más amplia. Aunque las fuerzas rusas han logrado llevar a cabo algunas misiones de reabastecimiento, entregando municiones y alimentos a través de convoyes montados apresuradamente, estos esfuerzos son cada vez más desesperados. Aunque algunos intentos de romper el cerco han tenido éxito, muchos han acabado en fracaso. Las fuerzas ucranianas, empleando emboscadas estratégicamente situadas a lo largo de las carreteras clave, han destruido con éxito o forzado la retirada de varios convoyes, estrechando aún más el cerco alrededor de las tropas rusas. Reconociendo el peligro cada vez mayor al que se enfrentan sus tropas cercadas, los comandantes rusos han trasladado su atención a Oligovka, un pueblo cercano que podría servir como salvavidas crucial. Sin embargo, los intentos de capturar Oligovka se han topado con una feroz resistencia ucraniana, ya que las fuerzas ucranianas siguen decididas a impedir que los rusos salgan de la bolsa de Kremianoe. Los intensos combates ponen de relieve lo mucho que está en juego, ya que ambos bandos se disputan el control de esta posición clave. A pesar de su posición ventajosa, los mandos ucranianos han actuado con cautela a la hora de lanzar un asalto a gran escala contra Kremianoe. Una operación de este tipo sería costosa, requeriría muchos recursos y probablemente causaría muchas bajas. En su lugar, la estrategia ucraniana se ha centrado en la contención. Al estrechar gradualmente el cerco, las fuerzas ucranianas están dejando que el tiempo juegue a su favor, debilitando a las tropas rusas por desgaste. A medida que se prolongue el asedio, las fuerzas rusas cercadas se vuelven cada vez más vulnerables, deteriorándose su capacidad de organizar algo más que acciones defensivas esporádicas. Este enfoque calculado no solo conserva los recursos ucranianos, sino que también crea oportunidades para emboscadas, permitiéndoles atacar las misiones de reabastecimiento y los intentos de contraataque rusos con una precisión devastadora. Como si la situación en Kremianoe no fuera lo suficientemente difícil para las fuerzas rusas, otro cerco ucraniano se está desarrollando cerca, en Malaya Loknia, al norte de Sudzha, siguiendo una estrategia de contención similar. En un principio, las tropas rusas fortificaron una prisión de mujeres de la localidad, utilizando las instalaciones como bastión cuando las fuerzas ucranianas avanzaron hacia la zona. Durante un tiempo, la prisión sirvió de formidable posición defensiva, pero las fuerzas ucranianas cortaron sistemáticamente las vías de escape, rodeando gradualmente a los defensores rusos. El cerco se iba estrechando progresivamente, reflejando el enfoque metódico observado en otras zonas del frente. En un intento desesperado por rescatar a sus camaradas atrapados, los mandos rusos enviaron un equipo de socorro que logró abrir brevemente una estrecha ruta de evacuación. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por asegurar posiciones en los campos circundantes, las fuerzas ucranianas cerraron la brecha rápida e implacablemente. Como resultado, casi todo el equipo de rescate quedó atrapado junto a los soldados a los que habían sido enviados a salvar, lo que agravó aún más la crisis de las fuerzas rusas en la zona.
Si quieres acceder a las imágenes sin censura de las operaciones ucranianas de cerco, puedes encontrarlas en el enlace a nuestro canal de Telegram en la descripción. Con las líneas de suministro cortadas y los drones ucranianos dominando los cielos, la situación de las fuerzas rusas en Malaya Locnia era cada vez más desesperada. Las operaciones de los drones ucranianos hicieron casi imposible los esfuerzos de reabastecimiento, ya que los drones de reconocimiento detectaron todos los intentos de reforzar o entregar suministros a las tropas cercadas. Esto dejó a los soldados rusos con pocas opciones aparte de atrincherarse y esperar un avance que parecía cada vez más improbable. La vigilancia incesante y los ataques de precisión paralizaron sus capacidades logísticas, aislándoles aún más. Los intentos rusos de romper el cerco se vieron aún más dificultados por el cambio de prioridades en el campo de batalla. Cuando las fuerzas ucranianas lanzaron una nueva ofensiva hacia Glushkovo, las unidades rusas se vieron obligadas a redistribuir recursos al sur de Korenevo, dejando a sus tropas en Malaya Locnia aún más aisladas. Este desvío de efectivos y equipos agravó el aislamiento de las fuerzas cercadas, debilitando gravemente cualquier perspectiva de éxito en la fuga. Las fuerzas ucranianas están optando por dejar que la situación se desarrolle a su antojo, evitando enfrentamientos directos que podrían provocar bajas innecesarias. En su lugar, están empleando una paciente estrategia de contención, centrándose en emboscadas y erosionando sistemáticamente las líneas de suministro rusas. Este planteamiento va reduciendo paulatinamente la capacidad del enemigo para mantener operaciones de combate, al tiempo que permite a Ucrania conservar personal y recursos. Al debilitar metódicamente a las fuerzas rusas, los ucranianos preparan el terreno para una victoria decisiva sin realizar esfuerzos innecesarios. Y lo que es más importante, las fuerzas ucranianas han aprovechado su superioridad en el uso de los drones para imponer su dominio en el campo de batalla. Los drones de reconocimiento les han permitido vigilar de cerca los movimientos rusos, mientras que los drones FPV han sido fundamentales para interrumpir los convoyes de suministros, haciendo que las misiones de reabastecimiento sean peligrosas, si no totalmente imposibles. Esta superioridad aérea ha sido un factor decisivo en ambos cercos, impidiendo que las fuerzas rusas lanzaran una contraofensiva significativa y garantizando que las tropas ucranianas mantuvieran una presión constante sobre sus adversarios aislados. En resumen, los cercos en curso en la región de Kursk demuestran la disciplina operativa y la previsión estratégica de las fuerzas ucranianas. Su estrategia de contención y desgaste está dando sus frutos, ya que las tropas rusas están cada día más aisladas y atrapadas. Al optar por un estrechamiento gradual del cerco en lugar de costosos asaltos directos, los mandos ucranianos han demostrado una aguda comprensión de las ventajas que pueden ofrecer el tiempo y la presión sostenida. Con las fuerzas ucranianas aumentando la presión en Kremianoe y Malaya Locnia, el resultado de estos cercos parece cada vez más inevitable. Por último, en nuestra última actualización estratégica analizamos los crecientes problemas sociales, económicos e industriales que dificultan las perspectivas rusas de mantener la guerra en Ucrania a largo plazo, así como las soluciones temporales que el gobierno ruso ha implementado para abordarlos. Publicaremos este tipo de actualizaciones estratégicas semanalmente, en exclusiva para miembros del canal. Así que si te parece interesante y quieres apoyar nuestro trabajo, considera hacerte miembro del canal en nuestra página de Patreon o mediante el botón Unirme. También encontrarás los enlaces en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.